Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca hoy la clase número 8 de este curso sobre el sentido cristiano de la educación, y el tema de hoy es vida monástica y formación del cristiano. Primero que nada, gracias a los presentes. Yo les decía recién acá adelante que para asistir hoy hay que tener espíritu monástico. Así que el tema que vamos a tratar de desarrollar es la relación, en primer lugar histórica, pero no solo histórica, sino la relación, si se quiere, esencial entre el monacato como arquetipo de vida religiosa en la Iglesia y la formación del cristiano. El esquema que voy a tratar de seguir implica centrarse en 3 puntos, nada más. El primero, tener en cuenta la esencia de la vida monástica y a partir de allí ver cómo la vida monástica ha tenido un vínculo profundo en la historia con la cultura cristiana, con la educación cristiana y con algo más importante todavía, lo que podríamos llamar la forma espiritual de la cultura cristiana. El segundo punto consistirá en una profundización de la vida monástica vista en sí misma, pero en una de sus variantes, que históricamente tiene una importancia capital para la Iglesia latina, para la Iglesia de lengua latina. Es decir, nos vamos a centrar en ciertos puntos axiales de la regla de San Benito, que constituye la regla más común del monacato de Occidente. Y esa regla tiene la peculiaridad de que define al monasterio, a la comunidad monástica, a la vida monástica como una escuela del servicio del Señor. Es decir, el concepto de escuela, ahora no se trata del influjo del monacato en la enseñanza, en la educación, en la cultura, sino de que allí la vida monástica misma está concebida como escuela. Y el tercer punto que vamos a abordar es el monacato cristiano como signo. Primero su realidad histórica, primero el sentido de la vida monástica como escuela del servicio de Dios y por último, cómo el monacato, además de tener una realidad educadora, además de ser esencialmente un camino de educación, de formación, tiene un valor educador como signo. Este tercer punto nos remite muy claramente a la perspectiva de la vida religiosa tal como la presenta la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Porque el capítulo que le dedica a la vida religiosa hace hincapié precisamente en el carácter de signo que tiene la existencia de esa realidad que es la vida religiosa en la Iglesia. Signo para la totalidad de la Iglesia y para el mundo. Vamos entonces a desarrollar brevemente cada uno de estos puntos. Primero, la vida monástica. Cada uno de los puntos lo vamos a introducir con la lectura de una breve frasecita que está tomada de la regla de San Benito. Y la primera dice así: hermanos amadísimos, ¿puede haber algo más dulce para nosotros que esta voz del Señor
que nos invita. Cualquier tratado de historia de la Iglesia y de historia del monacato, cuando aborda este tema de la vida monástica, empieza planteándose cuál es el origen del monacato cristiano. De lo que hablamos acá es del monacato cristiano, insisto, como forma arquetípica, no única, de la vida religiosa. Cuando se plantea cuál es el origen del monacato cristiano, surge una serie de consideraciones, tesis. Por ejemplo, que el monacato se debe sobre todo a que a partir del siglo IV, al extinguirse la era de las persecuciones y de los mártires, muchos cristianos sienten la necesidad de vivir una vida más perfecta para separarse de un cristianismo que tiende a convertirse en una religión trivial, adocenada. Muy bien, esa es una tesis. La otra tesis que, por ejemplo, aparece en San Jerónimo ya, y en algunos padres posteriores con mucha fuerza, es la idea de que el monacato cristiano tiene su origen en las persecuciones de los mártires, cuando muchos mártires se retiraban a la soledad para evitar el martirio, a la soledad de los lugares más desiertos, menos poblados. Bueno, otra tesis. Una tercera, claramente opuesta a esta segunda, es que por la misma razón que se ha mentado en la primera tesis, o sea, la ausencia de las persecuciones martiriales, ¿no?, las que generan los martirios cruentos, muchos cristianos buscan otra forma de martirio y lo encuentran en una vida totalmente apartada de la comunidad o de la vida común en la sociedad. Pero frente a esto hay muchos estudiosos que, partiendo de los documentos históricos, estas son tesis generalizadoras, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos concretamente de los primeros monjes? ¿Por qué se retiraron? ¿Hay algún documento que nos hable de eso? Y ahí, en rigor, ninguna de estas tesis aparece con claridad. Aparecen en general más bien motivos personales, ¿eh? Una persona que sufre un desencanto en el mundo, que se hastía de lo que es la vida en el mundo, etc. Es decir, motivaciones personales de tipo existencial, psicológico, muchas veces ajenas a estos cuadros históricos que se trazan en tesis generalizadoras. Pero en todo esto se está olvidando que la raíz primera de la existencia de la vida monástica en la Iglesia es el Evangelio. El monacato cristiano tiene su raíz en un llamado de Cristo a una vida de perfección, más allá de lo que se puede exigir como deber a todos los discípulos de Cristo. Toda la tradición patrística ha visto la raíz primera de la vida religiosa, para usar un concepto general, o sea, de cualquier forma de vida cristiana que sigue los consejos de perfección evangélica. En eso, en los consejos dados por Cristo y por lo tanto en un llamado de Cristo. Es esto que está reflejando la frase del prólogo de la regla de San Benito que yo acabo de leer. Los cristianos, generación tras generación, a lo largo de los siglos, han oído esa voz de Cristo que los llama a una vida de particular desapego de algún bien legítimo para consagrarse más plenamente a Él. Esta es la raíz fundamental de la vida monástica. Por eso, también toda la tradición de los padres y los teólogos posteriores han visto en la vocación del joven rico que le pregunta a Jesús, después de haberle dicho que ha cumplido con todos los mandamientos, pero ¿qué más debo hacer para ser perfecto? Y Jesús le contesta: ve, vende todo lo que tienes, despójate de todo lo que posees y sígueme. Pero además están los consejos de perfección evangélica. Primero, el consejo del celibato por amor del reino de los cielos. El llamamiento a una pobreza, un desprendimiento particular para seguir a Cristo.
Y dependiendo de estos dos, el llamamiento a una vida de obediencia más allá de la obediencia común a la que estamos sujetos todos, no era de obedecer las leyes de Dios solamente. No, eso es. A eso nos comprometemos en el bautismo. Se trata de una obediencia al servicio de esta vida de especial consagración, de perfección particular, de seguimiento más pleno de Cristo. Los dos consejos, el del celibato por amor del reino y el de la pobreza, o el despojamiento de los bienes temporales, son la base de la vida de perfección religiosa. Y el consejo de obediencia va implícito en el misterio mismo de Cristo, en esa obediencia al Padre hasta el fin. Porque lo otro que hay que atender es que la raíz de la vida monástica es el misterio de Cristo mismo. Es Él mismo, solo en el desierto, el que llama a los cristianos al desierto. Es Él mismo, orando en soledad, el que nos llama a orar en soledad. Es Él mismo en su celibato único y absolutamente propio de Él, porque es un celibato, digamos, metafísico, porque siendo la persona divina del Hijo de Dios, no tiene par más que en una persona divina. Pero a partir de ahí su humanidad queda absorbida, digamos, queda unida a ese misterio de soledad y queda como un foco de atracción hacia una vida de soledad que haya su sentido en ser una soledad consagrada al reino de Dios, es decir, el cumplimiento más perfecto y más pleno de la voluntad del Padre. Todo esto lo recuerdo simplemente como una introducción. La raíz de la vida cristiana entonces está en un llamado de Cristo. Su esencia está en la profesión de los consejos de perfección evangélica como raíz de un estado de vida, no un seguir esos consejos ocasionalmente o temporalmente o parcialmente, sino tomarlos como la raíz, la base de una manera de vivir, de un estado de vida. Y de esta participación del misterio de Cristo es que viene el sentido de la vida monástica. La vida monástica tiene sentido en cuanto es un medio del reino y un signo del reino. Sobre su carácter de signo vamos a volver al final. La realidad histórica del monacato cristiano es compleja. Y está precedido el monacato propiamente dicho por otras formas de consagración según los consejos de perfección evangélica, las más primitivas de todas, de las que se habla ya en el siglo II, en los primeros escritos patrísticos. Son simplemente la vida virginal, las vírgenes consagradas, y en el caso de los varones suelen llamarse ya en el siglo II monazontes, o sea, hombres célibes, que viven una vida solitaria. Y después lo que se llama los ascetas cristianos, que son tanto los primeros como los ascetas son gente que sigue viviendo en la comunidad corriente de los cristianos, en sus casas, digamos así, no se distinguen tampoco por su vestimenta, no profesan regla alguna, no profesan también consejos públicos ni votos públicos para seguir los consejos de perfección evangélica, pero sí hacen una suerte de profesión pública de que van a vivir una vida de especial desprendimiento del mundo. En el caso de las vírgenes consagradas eso se va a expresar a partir ya del siglo III en ritos particulares de bendición de esa elección, ¿no?, que se van a conservar luego a lo largo de los siglos en toda la vida religiosa femenina, ¿no? Lo que llaman la consagración de las vírgenes. Pero la vida monástica propiamente dicha aparece ya a partir del siglo III. De ahí que la primera tesis histórica que yo mencioné no cierra del todo. Podría ser una explicación de una difusión más amplia del monacato, pero no del origen mismo. Porque ya en el siglo III tenemos las primeras formas de monacato propiamente dicho.
El nombre monje no hace alusión sino a esa vida de soledad, que es propia del que prescinde de ese bien natural primario, fundamental, que es la familia, el matrimonio y la familia, y el bien de los hijos, que es el cielo. Prescinde de esto. Esa es la renuncia más radical y primera del estado de vida religiosa. Y a partir de eso también se tiende a desprenderse de bienes materiales, por lo menos de cierta forma, de usar los bienes materiales y de buscarlos y de acumularlos. Y después van a ir la obediencia en las primeras formas de vida monástica no aparece del todo clara, más que como obediencia al obispo. Es decir, los monjes siguen, en cuanto a monjes cristianos, siguen siempre dependiendo de su obispo propio, que es el que les autoriza a vivir ese género de vida, los bendice en su elección y están a su disposición. Hay distintas denominaciones que se asocian a esa vida monástica. Una es la anajóresis, que indica simplemente la separación respecto de la sociedad común, relativa, parcial, nunca absoluta. Después el eremitismo, que hace alusión a vivir en el desierto. En los lugares despoblados, quiere decir esto, ¿no? Desierto geográficamente hablando, ¿no? Pero ya a partir del siglo IV van a tender a aparecer las comunidades de monjes, es decir, agrupaciones, porque espontáneamente las personas que vivan este género de vida tenderán a agruparse entre sí. Ahí reaparece la naturaleza humana con toda nitidez, ¿no? Porque cualquier género de vida humano implica cierta relación con otros. El monje absolutamente solitario tiene una vida que está en el lindero de las posibilidades humanas, porque el hombre necesita la convivencia. De manera tal que espontáneamente esas gentes que se iban al desierto, al lugar despoblado, a vivir una vida austera, pobre, célibe, consagrados a la oración y a la práctica al ejercicio de las virtudes cristianas, tienden a asociarse entre sí, a formar comunidades de monjes. Y esas comunidades van a tener necesariamente también alguien que las guíe, una autoridad que las guíe, alguien que ejerza autoridad sobre el conjunto para ordenarlo. Y de ahí vendrá la obediencia en el sentido estricto, es decir, la obediencia al superior de la comunidad, al que hace las veces de padre en la comunidad de los monjes, ¿no? El abad, o como se lo llama, el abad, el igumeno, el que rige la comunidad. Esto, y además luego surgirán reglas, es decir, esto es otro fenómeno también que muestra cómo toda esta realidad misteriosa de la vida monástica, que forma parte del misterio cristiano, va también desarrollándose según medios humanos. Aparecen las reglas como conjuntos de normas para estabilizar el modo de vida monástica, y también implican un conjunto de principios que regulan la obediencia, porque la obediencia a una autoridad monástica implica obediencia según ciertas normas, ciertos principios. La autoridad misma tiene que ser definida y regulada por ciertas normas, hasta dónde llega, en qué consiste, cuáles son sus obligaciones y sus derechos, etc. Las reglas empiezan a surgir ya de nuevo en el siglo IV, en Egipto, en Palestina. Este monacato así organizado, con comunidades, con reglas, con superiores, va a empezar a difundirse también en el occidente a partir del mismo siglo IV, aunque con menos amplitud que en el oriente. Ya entre los siglos IV y V el monacato va a arraigar también en el occidente ampliamente, y empiezan a surgir las reglas que van a tener una vigencia más amplia. En Oriente, lo que se llama la regla de San Basilio, siglo IV.
que es un conjunto de normas, más que de normas, de principios teológicamente reflexionados acerca de lo que es la vida monástica y de cómo debe desarrollarse, elaborados por el gran padre de la Iglesia, San Basilio el Grande, uno de los grandes capadocios. Es la regla más común de todo el monacato griego y de todo el monacato ortodoxo hasta el día de hoy. En Occidente, la regla de San Benito, que va a ser la regla más común, la más extendida, aparece recién en el siglo VI, a comienzos del siglo VI. Antes de eso hay otras reglas en Occidente de diverso tipo, reglas en España, en Irlanda, reglas que van a tener cierta difusión incluso fuera de sus lugares de origen, pero todas ellas van a empezar a retroceder ampliamente a partir del siglo VI con la aparición de la regla de San Benito, que va a ir difundiéndose de una manera extraordinaria, y para el siglo VIII es prácticamente la regla única de todo el monacato de Occidente. Ahora, una sola cosa más quiero decir históricamente, y es que el monacato, dije yo, es la forma arquetípica y primaria de vida religiosa. Si nosotros nos referimos a la Iglesia de Oriente, es propiamente la única que se ha desarrollado históricamente. En cambio, en Occidente van a empezar a surgir diversas formas de vida religiosa que no son estrictamente el monacato, pero que participan de lo mismo esencialmente, es decir, de la profesión pública y estable de los consejos de perfección evangélica mediante voto. Y vale la pena que los tengamos en cuenta, porque lo que voy a decir del monacato también por analogía se puede aplicar a todas estas otras formas, ¿no? Primero que nada están los que llaman los canónigos regulares, que no son propiamente monjes, pero viven al modo de los monjes. El nombre de canónigos le viene de que su modo de vida está inspirado en el hecho de que los cabildos catedralicios, que son los formados por canónigos en sentido propio, a partir del siglo VIII van a empezar a adoptar un estilo de vida monástico. Es decir, van a tener reglas para que los canónigos vivan un estilo de vida comunitario sujeto a ciertas reglas al modo de la vida de los monjes. Esto es a partir del siglo VIII. La primera que se conoce como regla de canónigos regulares, canónigos de una catedral que adoptan una regla de vida y viven según esa regla, es la de San Crodegango de Metz. Metz, una iglesia episcopal de Alemania, ¿no? Pero a partir de allí van a empezar a surgir numerosas reglas de canónigos regulares. Todas esas reglas en general se inspiran en lo que se llama la regla de San Agustín, porque San Agustín escribió una regla para los monjes de su diócesis y para las monjas también. La misma regla aparece en los códices antiguos redactada en masculino y en femenino, o sea, para monjes y para monjas. Un tema discutido cuál era la forma primera. Los editores críticos del siglo XX han llegado a establecer que los códices más antiguos son los que contienen la forma dirigida a los monjes, que sería históricamente la primitiva. Y después aparece también una versión dirigida a las religiosas, a las monjas. Muy bien. Pero esa regla le da inspiración a todas las reglas de canónigos regulares. Habrá incluso órdenes de canónigos regulares posteriormente, como los premonstratenses, ¿no? O congregaciones que se peculiarizan por cierto modo de vida o ciertas reglas que los tipifican. Es un estilo, es una forma de vida religiosa que existe hasta el día de hoy. Por ejemplo, el famoso monasterio o abadía de Klosterneuburg, que está en las afueras de Viena, es un monasterio de canónigos regulares agustinos. Otra forma de vida que se desprenderá del se desprenderá del monacato, para decirlo, pero variando, ya surge en el siglo XIII, que son los que llamamos frailes, ¿no? Es decir, los hermanos mendicantes, franciscanos, dominicos. Su modo de vida tiene inspiración directa en el monacato. Los franciscanos directamente en el monacato benedictino. Hasta hay un signo de eso, y es que donde San Francisco tiene su iglesita de la Porciúncula, ¿no? Es una porcioncita de terreno que le cedieron los benedictinos que estaban en Asís, ¿no? Y ahí se establecen los franciscanos.
Los dominicos, en cambio, vienen del otro, porque Santo Domingo era un canónigo regular agustino y toma la regla de San Agustín como base de las constituciones de su orden, de la orden que funda, que son los frailes predicadores. San Antonio de Padua, que también se integra en la comunidad franciscana primitiva, era un canónigo regular agustiniano, portugués. Todo esto es interesantísimo, pero se me va toda la hora hablando de la historia del monacato. Bien, después de los frailes, además de los frailes, que son los originales, son los franciscanos, los dominicos, después otras órdenes o familias religiosas que surgen en principio como órdenes eremíticas se pliegan al estilo al estilo y al estatus jurídico de las órdenes mendicantes, por ejemplo los llamados frailes agustinos y los carmelitas, que en su origen son ermitaños, pero después se transforman en una orden mendicante a partir del siglo XIV. Junto a eso surgen otros tipos de órdenes que se asocian también a la forma de vida mendicante, como las órdenes de caballeros dedicadas al rescate de cautivos, los mercedarios, por ejemplo, y los trinitarios. Esos en su origen son órdenes de caballería dedicadas al rescate de cautivos, tanto los mercedarios como los trinitarios. Con el tiempo se van a transformar en órdenes mendicantes también, que es lo que son al día de hoy. Después van a surgir otras formas de vida religiosa, las congregaciones clericales, ya para el siglo XVI, los jesuitas, los teatinos, etc., ¿no? Numerosísimas que existen hasta el día de hoy. Esas son congregaciones de sacerdotes primariamente, pero que abrazan la vida religiosa. No son monjes, tampoco son frailes, son clérigos sujetos a una regla y que forman parte de una orden o de una congregación. Pero en todos los casos tenemos esencialmente el eje común de la profesión de los consejos de perfección evangélica mediante voto constitutivo de un estado público en la Iglesia. Eso es lo que tienen en común y es como se define teológicamente e incluso canónicamente la vida religiosa. Fuera de eso hay otras formas distintas, sin votos públicos, con formas de compromiso que no son votos, ya son formas que ya no son propiamente vida religiosa, teológicamente hablando, pero que participan de su espíritu y de algunos de sus rasgos. Ahora, el monacato, si uno entiende qué es el monacato, cuál es su origen, etc., ¿qué tiene que ver con la educación y con la cultura? ¿Tiene algo que ver o no tiene absolutamente nada? Porque en principio todo lo que hemos hablado, ¿qué tiene que ver con la educación y la cultura? Ahora, si uno lo piensa desde un punto de vista teológico, el concepto de formación cristiana, tal como lo hemos propuesto desde la primera clase de este curso, es claro que se puede vincular a la vida religiosa y a la vida monástica. ¿Por qué? Porque la vida monástica no hace más que adoptar un estilo particular para realizar en el tiempo el misterio de la vida cristiana. Pero un estilo particular que tiene ¿qué característica? El hacer una elección de un estado de vida cuyo significado solamente se puede comprender desde la fe. Cualquier otro estado de vida del cristiano, también en su sentido más profundo, solo se entiende desde la fe. A ver, si yo hablo del matrimonio cristiano como misterio sacramental, solamente lo puedo entender a la luz de la fe. Pero el estado de vida matrimonial es algo que también se puede entender humanamente. La vida monástica, como tal, humanamente se puede entender en un sentido analógico por cosas semejantes, sí, pero en sí misma es un seguimiento radical de Cristo para manifestar el misterio del reino, de manera tal que solamente se puede visualizar desde la fe.
Y en este sentido, la vida monástica ha tenido siempre históricamente el papel de ser como un signo vigoroso de la presencia del reino en el tiempo. Si empezamos a ver eso, la presencia del reino en el tiempo, ahí ya empieza a aparecer tanto el tema de la cultura como el tema de la educación. En la medida en que todo lo que es un bien humano está llamado a ser asumido en la economía de la salvación, a ser parte del reino de Dios. Ahora, ¿el monacato ha tenido algún papel en esto? Ha tenido un papel extraordinariamente importante. Primero, si nosotros hablamos de la cultura cristiana, el monacato en la cristiandad europea ha tenido, primero que nada, un papel extraordinario en lo que es específico de la cultura cristiana. Es decir, primero que nada, en la acción evangelizadora. Los monjes fueron o se contaron entre los principales agentes evangelizadores entre los siglos VI y XIII, XIV. Muchos pueblos que se van incorporando a la cristiandad durante esos siglos han recibido el evangelio principalmente por acción de monjes. A primero que los monjes se retiran del mundo, sí, claro, pero se retiran para servir más plenamente a Cristo. Entonces, por ejemplo, si al Papa San Gregorio Magno le piden que mande misioneros a los reinos de los anglos y los sajones que han ocupado la Britania desde hace poco tiempo, que son paganos, pero que han empezado a tener contacto con la fe cristiana y se sienten interesados en ello, ¿qué les manda? Les manda un grupo de monjes romanos conducidos por uno que se llamaba Agustín, que va a ser el primer obispo de Canterbury. Y a partir de ahí vendrá la evangelización de los ingleses, lo que después serán los ingleses, los anglos, los sajones. Muy bien. Y lo mismo pasa con pueblos eslavos como los checos, los eslovacos, los polacos, que recibirán en gran medida la acción evangelizadora de monjes procedentes de la Germania. Y después lo mismo los daneses, los noruegos, los suecos, todos los vikingos, digamos, los escandinavos. Y otro tanto pasará en el oriente, porque otros eslavos como los moravos de la Gran Moravia recibirán la evangelización de monjes procedentes de Bizancio, San Cirilo, San Metodio. Y entonces, primero, esta acción extraordinaria de comunicar y difundir el evangelio entre pueblos, que implicará en muchos casos una acción cultural enorme, porque fíjense, el caso de San Cirilo y San Metodio, estos hombres les traducen el evangelio a su lengua propia, hasta, aunque esto hoy día hay quienes lo discuten, pero en la noticia histórica básica que se mantiene sólida es que hasta les crean un alfabeto propio, adaptando el alfabeto griego para escribir las lenguas eslavas, que se llama el alfabeto cirílico. Esa tarea primariamente no es una acción cultural, es acción evangelizadora, pero esa acción evangelizadora tiene que ver esencialmente con la fundación de una cultura cristiana a partir del evangelio. Ahora, no solo se ocupan de evangelizar, también tienen un papel extraordinario desde el punto de vista de la liturgia. Claro, la liturgia tiene sus formas básicas del culto y de la celebración en las iglesias episcopales. Sí. Los monjes van a tomar de ahí su forma de celebrar la liturgia, pero la van a cultivar de una manera particular y la van a desarrollar amplísimamente. Van a desarrollar el canto litúrgico espléndidamente,
van a desarrollar los ritos de la liturgia según la sobriedad y la densidad espiritual del estilo monástico. Y ese papel de cultivo de la liturgia en comunidades consagradas primariamente a la oración litúrgica, porque una comunidad monástica tiene el centro de su existencia en la acción litúrgica, o sea, la celebración de la misa y de las horas a lo largo del día. Ese cultivo constante de la liturgia ha hecho que aún en tiempos recientes el monacato haya jugado un papel decisivo en el contexto de la cultura cristiana en este terreno. Si uno habla del movimiento de renovación litúrgica que tiene sus antecedentes en el siglo XIX y se desarrolla en el siglo XX, una parte importantísima de las personalidades iniciadoras de ese movimiento son monjes, empezando por Don Guéranger, que restaura la vida benedictina en Francia en el siglo XIX, y siguiendo por Don Baudouin, por ejemplo, en la abadía de Montcésar, en Bélgica, o que es uno de los centros principales de la reforma litúrgica en el siglo XX, o las abadías alemanas de Boiron y de María Lach, que son abadías benedictinas ambas, la abadía de San Anselmo en Roma, con Odo Kassel, Cipriano Bagaglini. Y yo mencioné hace un rato Klosterneuburg, a las afueras de Viena. En Klosterneuburg encontramos la figura de Pius Parsch, otra figura patriarcal del movimiento de renovación litúrgica del siglo XX. Entonces fíjense que ese papel de renovar la vida cristiana desde sus fuentes, la evangelización, la liturgia, es algo en lo que los monjes han participado activamente a lo largo de siglos y han tenido un papel fundamental en la historia de la Iglesia y del cristianismo. Pero además han tenido un papel enorme en otro aspecto ahora ya de relación de la fe con lo humano, en la relación entre la fe y la razón. Porque si uno va al cultivo del saber humano, de nuevo los monjes tienen allí un papel protagónico, porque gracias a eso, a ellos, y solo gracias a ellos, el acervo de la cultura antigua ha llegado hasta nosotros. Es a ellos que debemos el copiado de los manuscritos a través de los cuales nosotros conocemos a Homero, a Hesíodo, a los trágicos griegos, a los poetas latinos, a Virgilio, a Ovidio, a los filósofos. Si usted toma cualquier edición crítica de un texto griego antiguo o un romano antiguo, los manuscritos más viejos que aparecen son del siglo 8, 9, 10. O sea que si hoy podemos hacer una edición de los textos clásicos es porque los copiaban en esa época quienes, y fundamentalmente los monjes y las monjas. Eso es exactamente la antítesis de esa visión miserablemente falaz que aparece en la novela de Eco, El nombre de la rosa, que es una canallada desde el principio hasta el fin. Pero es una canallada en particular en la pintura que hace de la vida monástica, porque los monjes han sido durante siglos gente entusiasta de la cultura, enamorada de toda cosa buena, insisto, porque están enamorados de Cristo. Entonces, cuando ven algo humano bueno, lo cultivan y lo transmiten. Y eso es lo que han hecho durante siglos, siglo tras siglo, con paciencia y con trabajo enormes, porque copiar manuscritos es un trabajo pesado. Por eso sí, trabajo de monje, claro. Hay que tener paciencia, humildad, hasta pureza de corazón para hacer semejante trabajo. Día tras día, día tras día. Durante años a veces. Pero además de eso, fíjense, tienen un papel protagónico en la cultura teológica también. Suele considerarse el padre de la escolástica a un monje, San Anselmo, también monje benedictino. Buena parte de los autores de la época patrística también son monjes. Pero ya en la época escolástica tenemos cómo el desarrollo del saber teológico está en su origen vinculado también al espíritu monástico. Después aparece el papel predominante de los frailes mendicantes ya en el siglo XIII, pero aún algunos de ellos deben su formación inicial al espíritu monástico. Santo Tomás se formó en la abadía de Montecassino y recién después fue a la universidad.
pero su formación inicial es una formación monástica. Con lo cual ahora ya estoy pasando al otro punto. Esos monasterios, abadías, también ejercen una función educadora. Sí, señor. No estoy hablando de la formación de los monjes, estoy hablando de que tenían escuelas exteriores, escuelas externas, escuelas para gente que no eran los monjes. En general recibían niños de distinta condición. Si uno la regla de San Benito ve cómo establece distintos requisitos, y el niño que queda como oblato en el monasterio es ofrecido al monasterio para que se lo forme en el monasterio y eventualmente al llegar a la mayoría de edad pueda profesar los votos. Si es de familia rica, los padres tienen que firmar un documento en el que dice que lo desheredan, o sea, lo privan de toda herencia, ¿no? Al chico ese, en cuanto permanezca como oblato, ¿no? En cambio, eso no se les exige si los padres no tienen bienes en absoluto, ¿no? No hay problema. Pero esas escuelas monásticas externas cumplieron una función también educadora y cultural enorme, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? En las ciudades existían, además de abadías, escuelas de otro tipo, ¿no? Maestros y posibilidades de otras formas de enseñanza. Pero en las áreas rurales toda la instrucción se recibía a partir de estas escuelas, que eran básicamente escuelas de los monjes, ¿no? Y que brindaban, junto con la catequesis, la enseñanza de las primeras letras, de los rudimentos de los conocimientos humanos. El monacato tiene un papel también enorme desde el punto de vista cultural en el desarrollo de la música. Yo he hablado de la liturgia, pero parte de la liturgia es la música, y de la música litúrgica monástica, desarrollada bajo el nombre de canto gregoriano, sobre todo en Occidente, por el hecho de que San Gregorio Magno, el papa, el eminente papa de fin del siglo V, principios del VI, lo que hizo fue un primer ordenamiento de ese canto tradicional, que es el canto tradicional de la Iglesia Latina, digamos, el canto litúrgico tradicional de la Iglesia Latina. Hace un primer ordenamiento, una primera edición canónica de lo que es el canto que hay que cultivar. Funda la Schola Cantorum en Roma, ¿no? Por eso se asocia ese tipo de canto a su nombre. Pero es un canto que se había desarrollado antes ya, que él no hace más que organizar, ordenar de alguna manera, y que después tiene un desarrollo amplísimo, sobre todo en las abadías, ¿no? Y con compositores que se van renovando, que lo van ampliando, que lo van enriqueciendo a lo largo de siglos. Ese canto implica también el desarrollo de la poesía. Si uno estudia la poesía latina de los siglos X, XI, XII, XIV, gran parte de las composiciones poéticas, tanto de poesía consagrada al culto, como de poesía de inspiración religiosa pero no cultural, como de poesía de temas humanos, está compuesta por monjes. Ellos mismos son los que componen letras de himnos, de secuencias, componen la música, ¿no? Fíjense que en una abadía, la abadía de San Gal, en lo que hoy día es Suiza, entonces pertenecía a la monarquía germánica, en el siglo X, de ahí proceden los manuscritos más antiguos donde hay notación musical conocida, que es la base de la notación musical europea hasta el día de hoy, ¿no? Lo que se llamaron los neumas, para fijar por escrito el canto gregoriano. Entonces estoy hablando de una serie de cosas que implican un vínculo de este monacato con la cultura. ¿Cómo es posible? Entonces, pero además el influjo también se da en áreas de la cultura que uno de entrada ni sospecharía. Por ejemplo, en la vida económica. Porque los catastros más antiguos que tenemos son monásticos. Son los registros de las propiedades que dependían de abadías, de monasterios, y los monjes hacían anotaban cuál era la parcela, quién la cultivaba, cómo se llamaba la esposa, cómo se llamaban los hijos. Son documentos interesantísimos porque hasta a veces hacen alusiones a cómo vivía la familia, es decir, hacen anotaciones que salen fuera de lo administrativo, digamos, pero el monje que lo escribía se ve que le tenía simpatía a tal o cual persona, labrador, colono, de aquí y de allá, y entonces anotaba algo con respecto a su familia, ¿no? Fulanito, que tiene un hijo que se llama tal, que es muy trabajador, o que es muy piadoso, o que tal cosa. Los documentos, que son documentos administrativos, de administración económica.
Si hay una cultura también de ordenamiento de la actividad económica. También es conocido, por ejemplo, el papel de la orden cisterciense en el desarrollo de las roturaciones de tierras, sobre todo al este de Alemania, a partir del siglo XII, XIII en adelante. También es un papel económico, porque los monjes también trabajaban, y mucho. Trabajaban en el sentido físico, ¿no? Eso forma parte de la regla de San Benito. Algo voy a decir ahora enseguida. Bien. Pero esta presencia en la cultura cristiana, en la educación cristiana, en la relación entre la fe y la razón también, porque el cultivo del saber humano, la transmisión del saber humano, el cultivo de las artes liberales y de la filosofía en el ámbito monástico, es la base también de ese humanismo cristiano que tiene su raíz en la época patrística, pero se va transmitiendo a lo largo de los siglos, y los monjes tienen eso, insisto, un papel protagónico, no solo por el copiado de manuscritos, sino también porque van orientando hasta el interés por tal o cual autor. Por ejemplo, las traducciones de Aristóteles que se dan en el siglo XII y XIII, que dan lugar a toda la gran escolástica del siglo XIII, ¿no? Se pensaba, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que básicamente venían de lo que se llama la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Por iniciativa del obispo de Toledo, era un francés, que mandó a hacer muchas traducciones del árabe al latín. O más tardías venían del griego, pero esas ya a partir de fines del siglo XII, comienzo del siglo XIII. Los estudiosos de la segunda mitad del siglo XX, dirigidos por Minio Paluelo, que dirigió la edición del Aristóteles latino y ha estudiado el grueso de los códices que transmiten Aristóteles en Europa, desde el siglo XII en adelante, han verificado que no es así. Que las primeras traducciones no son del árabe al latín, son del griego al latín. Y el primer centro de esas traducciones fue la abadía de Saint-Michel en Normandía, en la primera mitad del siglo XII. Lo cual es perfectamente comprensible si uno advierte, por ejemplo, el vínculo que tienen las abadías normandas con la abadía de Bec, que cumplía un papel, digamos así, de liderazgo, y ahí había sido abad San Anselmo. Y San Anselmo, con su planteo de la relación entre la filosofía y la teología, es por eso que es llamado el padre de la escolástica, de modo que el influjo anselmiano, San Anselmo es un autor además que conoce muy bien la ontología básica de Aristóteles a través de los libros lógicos, y el interés por Aristóteles es probable que proceda de ahí, de su influjo, ¿no? Entonces, de nuevo tenemos cómo lo monástico circula por un lado, por el otro, y uno se plantea, ¿por qué pero esta gente no se dedica a nada de esto primariamente? Pero acá se cumple algo que es evangélico. Es el 100 por 1. Estos hombres han dejado humanamente todo para seguir a Cristo. Y su género de vida los hace disponibles para enriquecer la realidad a partir de Cristo con todo bien cristiano y humano. Ya di la primera parte de la clase nomás, y no voy a dar mucho más porque ya va a ser la hora. Pero voy a terminar con una lecturita, esta primera parte, porque quería empezar con la cita y terminar con una lectura. Bien, pero la lista la voy a hacer. Es una lectura de otro santo monje magnífico, que es San Bruno, padre y fundador de la Cartuja, siglo XI. Se conservan 2 escritos auténticos de San Bruno nada más. Una carta que escribió a los monjes cartujos que estaban en la Gran Cartuja, ¿no? En los Alpes del Delfinado, la Gran Cartuja sigue en el mismo lugar hasta hoy, desde Calabria, donde él había fundado una segunda Cartuja, la Cartuja de la Torre en Calabria. Y de ahí les escribe una carta. Y la otra, que esta que le escribe un amigo de él, que se llama Raúl, que había hecho voto de abrazar el estado de vida monástica, pero nunca lo había cumplido. Entonces él le escribe la carta para empujarlo, azuzarlo a que se decida a dar el paso finalmente. Y le dice esto: aquí pueden los varones esforzados recogerse en sí empiezo a leer un poquito antes. Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ama, solo lo saben quienes lo han experimentado. Aquí pueden los varones esforzados recogerse en sí cuanto quieran y morar consigo, cultivar con afán las semillas de las virtudes y alimentarse felices de los frutos del paraíso. Aquí se adquiere aquella vista cuyo sereno mirar
hiere de amor al esposo, con el que limpio y puro se ve a Dios. Esa cláusula final, con el que limpio y puro se ve a Dios, tiene un doble antecedente posible, tanto en latín como en castellano, que es el sereno mirar o el amor. O sea, releo, ¿no? Aquí se adquiere aquella vista cuyo sereno mirar hiere de amor al esposo, con el que limpio y puro se ve a Dios. El segundo punto que yo quería presentar y que voy a mencionar nomás en sus títulos es el monacato benedictino y la comunidad monástica como escuela del servicio de Dios. Esa pregunta que hice un momento, ¿cómo es que estos monjes dan semejante fruto en la esfera de la educación, de la cultura? Podría empezar a contestarse con mayor profundidad de lo que yo lo he hecho hasta aquí si uno se interna en esto, que sería el segundo punto de reflexión. Son capaces de enseñar, de educar, de transmitir como maestros activísimos una cultura cristiana y una educación cristiana, porque ellos mismos viven dejándose educar por el maestro que es Cristo. Y esto es lo que implica el concepto básico que la regla de San Benito le da a la comunidad monástica. Y es ese de escuela del servicio de Dios, de escuela del servicio del Señor. Vamos pues a instituir una escuela del servicio del Señor. Con esto se refiere Benito al monasterio. Vamos a instituir una escuela del servicio del Señor. Dominici servici, dice el latín. Servicio dominical, podríamos traducir. O sea, del Señor. Pero es una traducción interesante porque uno, si dice dominical, es una escuela de domingo, claro. Es una escuela de la alabanza de Dios. Es una escuela para vivir celebrando el misterio de Cristo. Es una escuela dominical. Del servicio dominical, del servicio del Señor. Esa idea de que la comunidad monástica es una escuela la destaca Benito en la regla tanto al comienzo como al final. Los que entramos en esta comunidad, dice, no somos perfectos, sino que venimos acá a empezar a aprender un camino de perfección. O sea que la comunidad monástica no es la comunidad de los perfectos, no, es la comunidad de los que se separan de los bienes temporales para aprender, para estar más plenamente dispuestos a dejarse enseñar lo que es vivir cristianamente. Es una escuela del servicio de Dios. Y toda la regla está ordenada a eso, a aprender a vivir sirviendo a Dios. Ahí yo he destacado 3 puntos nomás. Primero, la labor, o sea, el trabajo. Es uno de los ejes de la regla de San Benito. La comunidad tiene que ser una comunidad laboriosa, en el cumplimiento de todos los oficios que permiten la vida de la comunidad, pero además en el ejercicio de trabajos manuales que deben alternarse con la otra labor principal que viene después, que es lo que llama la regla el Opus Dei, es decir, la obra de Dios. Y eso es la celebración de la liturgia, es decir, de la misa y de las horas del oficio. Toda la vida del monje está presentada en la regla de San Benito como una alternancia entre el Opus Dei y las opera manum, las obras de las manos, es decir, el trabajo manual. Copiando manuscritos, sí, pero labrando la tierra también para tener de qué comer, haciendo las vestimentas con que se visten, haciendo la comida todos los días, etc. Aún en ese terreno de las artesanías también la tradición monástica tiene riquezas propias, ¿no? Y fíjense cuán injusta es históricamente una visión así de la vida monástica como una vida que desprecia o que abomina todo bien material. No es abominación, porque
Si el que se desprende de los bienes temporales se desprende en ánimo cristiano, se desprende de algo que sabe bueno en pos de un bien mayor. No se desprende por odio a eso, ¿no? Y a los monjes les debemos, por ejemplo, cierta cultura del cultivo de la vid y de la fabricación de vinos, que ha dado origen a vinos refinados y especialmente cuidados, ¿no?, en la historia europea, que no salen de otro lado, sino primero que nada de las abadías, de los monasterios, ¿no? Licores también, ¿no? O como los dulces de las monjas en España, ¿no?, que muchas veces no son para consumirlos ellos, sino para otros, ¿no? Y principalmente son para otros, porque son parte del sustento de la comunidad, ¿no? Son instrumentos del sustento de la comunidad. Otro eje es primero la labor, el trabajo. Otro eje es la humildad. San Benito hace hincapié en esto de una manera extraordinaria. Ya no tengo tiempo para leer los 12 grados de humildad que trae la regla, pero toda la vida del monje está centrada en un progreso en la humildad, como muerte a toda soberbia y a todo egoísmo. Y el monje progresa en la medida en que progresa en la humildad. Y al progresar en la humildad se hace más capaz de eso, de vivir en la escuela del servicio de Dios. Hay que evitar toda ociosidad por la labor. Hay que evitar toda soberbia por el cultivo de la humildad. Y ahí entronca San Benito con toda la tradición monástica en general y con la ascesis interior, es decir, con la mortificación no en relación con los bienes externos, sino en relación con el espíritu, en orden a la purificación del corazón, que es la ascesis principal en la vida cristiana y en la vida monástica también. Pero el servicio de Dios en última instancia es un servicio que se hace por amor y no puede tener otro sentido que ese, ¿no? La regla de San Benito a ese respecto también es clarísima. El monje es alguien que vive para progresar cada día en el amor de Cristo, de manera tal que todo lo que haga en virtud de la regla, y que al principio lo hará por disciplina, por obediencia, incluso por cierto temor, todo eso llegue a hacerlo plena y exclusivamente por amor. Esto es lo que dice San Benito. Es decir, el monje va creciendo en plenitud en la medida en que todo lo que hace, lo hace por el amor de Cristo. En este sentido quería leerles un textito, con esto ya vamos a ir terminando, de otro, ya del Oriente, ¿sí?, de San Máximo el Confesor. San Máximo el Confesor tiene una obra que es clásica en la literatura de la espiritualidad monástica, que son las centurias sobre el ágape, sobre la caridad, si se quiere traducir, ¿no? Un alma racional que nutre odio hacia un hombre no puede estar en paz con Dios, que es el dispensador de los mandamientos. Si pues él dice, no perdonas a los hombres sus faltas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras faltas. Pero si aún aquel no quiere hacer la paz, guárdate sin embargo del odio, orando sinceramente por él y no hablando mal de él a nadie. La inefable paz de los santos ángeles es alcanzada con estas dos disposiciones, el amor a Dios y el amor mutuo. Semejantemente, la de todos los santos que han existido. Magníficamente ha sido dicho por nuestro Salvador, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. No seas presuntuoso y no odiarás al hermano. No te ames a ti mismo y amarás a Dios. Si has decidido vivir junto a... Esto hay que entenderlo. Si has decidido vivir junto a hermanos espirituales, renuncia desde la puerta de casa a tus deseos. De otro modo, no podrás vivir en paz ni con Dios ni con los que viven contigo. El que ha podido obtener la perfecta caridad y ha dirigido a ella toda su vida, éste dice, Señor Jesús en el Espíritu Santo,
y en caso contrario dirá evidentemente lo contrario. El amor a Dios ama siempre poner alas al intelecto para la unión divina. La caridad hacia el prójimo lo dispone a pensar siempre cosas buenas de él. Esto podríamos seguir leyendo. Es una hermosura leer el texto de Máximo el Confesor, que nos presenta una espiritualidad monástica centrada totalmente en esto, que, insisto, también es el fin en la perspectiva de la regla de San Benito: el perfeccionamiento interior por el crecimiento en el amor verdadero en Cristo. Si uno advierte esto, ahora el monacato tiene un valor formador de otro calibre. Si los monjes han cultivado durante siglos esa disciplina de perfeccionarse interiormente en Cristo, ¿tenemos algo que aprender de la tradición monástica o no? Y a mí me parece que mucho. Que todo cristiano tiene, en la medida en que está llamado al amor de Cristo, tiene que ponerse de alguna manera en la escuela de estos que son los que han consagrado su vida a aprender de esto. No es que los demás cristianos no lo hagamos, pero la tradición monástica ha cultivado una disciplina, un arte, una ascesis durante siglos, y le debemos tesoros de extraordinaria sabiduría práctica que hay que valorar en la totalidad de la tradición cristiana. Algo de eso puede pasar a nuestra educación cristiana común, ¿no? A nuestro enseñar, a nuestro vivir, a nuestras escuelas. Algo, alguna forma espiritual, alguna directriz básica. Porque no se trata acá de vivir como monje. Es decir, el monje vive para vivir de una manera plenamente cristiana. Y por eso los consejos de la vida monástica no son solo para el monje. Esto que hemos leído recién de San Máximo el Confesor no se puede aplicar solamente en la vida monástica. No. Vale para la vida de todo cristiano. Porque todos como cristianos, por la gracia del bautismo y por la vocación bautismal a la santidad, estamos llamados a perfeccionarnos en la caridad. No solo el monje. Y ahora sí termino. El último tema lo menciono nomás. Era el monacato como signo y su virtud educadora. Y leo acá un textito de la regla de San Benito, que es lo que tienen allí, ¿no? Capítulo 72, versículos 11, 12. Nada absolutamente antepondrán a Cristo, y que Él nos lleve a todos juntos a la vida eterna. En esta sentencia de la regla de San Benito, este dicho de San Benito, aparece con nitidez ese carácter que hace del monacato un signo en la Iglesia, o sea, para los cristianos y para el mundo. ¿Es signo de qué? La vida religiosa y la monástica en particular, de la que estamos tratando acá. Primero, de la presencia del reino, como ya dijimos al comienzo. Es signo de la presencia del reino porque se trata de personas que consagran su vida totalmente a eso, a vivir para el reino. Incluso su género de vida adquiere sentido solamente por y a través del misterio de Cristo para el reino de los cielos. Es un signo de la entrega total a Cristo, a Dios por Cristo. Es un signo escatológico porque es un signo anticipador, como dice la Lumen Gentium, del género de vida al que todos estamos llamados en la consumación final. Y al mismo tiempo es escatológico en otro sentido, que nos pone por delante la necesidad de subordinar todo fin temporal a un fin que es supratemporal. Eso en la vida, en el género de vida monástica, se nos hace palpable, visible, y en este sentido es un signo, a modo de un sacramento, diríamos, de esa
orientación final de toda actividad cristiana a un fin que es supratemporal. Es signo del sentido último de la existencia humana por Cristo, con Él y en Él, que es lo que dice acá el texto de San Benito. Nada absolutamente antepondrán a Cristo y que Él nos lleve a todos juntos a la vida eterna. Por eso acá el otro tema que yo quería desarrollar, pero ya los dejo, es, y este se los nombro, esto sí que es el de el signo de... Por ser todo esto, el monacato es signo de contradicción. Lo ha sido, lo es y lo será. Y en esto también es un signo del ser cristiano, porque el primer signo de contradicción es Cristo mismo. Es signo de contradicción porque el monacato resulta irritante, y primero que nada para cualquiera que carece de fe, obviamente, pero a veces también para los que tenemos fe, porque el monacato es un género de vida más perfecto objetivamente. Y ya el solo aceptar eso puede resultar irritante. ¿Por qué? Son unos pocos, pero es más perfecto que la mayoría. ¿Y por qué? ¿Es así? Y entonces viene lo que podríamos llamar un espíritu de, yo diría, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Hasta de envidia, de resentimiento, de incapacidad de admitir un género de vida más perfecto que el que uno sigue. Existe también un odio al monacato basado en la necesidad que tenemos muchas veces de afincarnos en el mundo y sentirnos cómodos en el mundo. Y el monacato nos dice que el cristiano no existe para eso. En este carácter de signo de contradicción, el monacato nos hace visible la inalienable irreductibilidad del misterio de la vida cristiana respecto del mundo. Es lo que dice el Señor en el Sermón de la Cena. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y esto es lo que la vida monástica nos hace patente, visible. Y por eso, a lo que yo los invito es a simplemente a empezar a contemplar ese misterio de la vida monástica como una parte esencial de la vida de la Iglesia. No para que todos vivamos como monjes, pero sí para que todos nos sintamos hermanos de nuestros hermanos monjes y sepamos recibir de ellos ese espíritu de humildad que nos haga vivir en este mundo como una escuela del servicio de Dios, para que todos juntos, como dice la regla de San Benito, podamos ser llevados a la vida eterna. Gracias.